Hola, bienvenidos a un nuevo video de asesorías de USP, Universitarios por el Cuidado del Planeta. El día de hoy hablaremos sobre un dispositivo muy usado en la electrónica, el transistor. Nos enfocaremos principalmente a explicar algunas de sus principales configuraciones y características, así como dar algunos ejemplos del cálculo de sus parámetros, así que comenzamos. Primero que nada, ¿qué es un transistor? Un transistor es un dispositivo que regula el flujo de corriente o de tensión sobre un circuito, actuando como un interruptor y o amplificador para señales eléctricas o electrónicas. Explicaremos la configuración de polarización fija. La polarización fija es la más sencilla y rápida de realizar, aunque resulta la más inestable ante las variaciones de beta, por tanto, también la menos usada. La polarización fija solo se usa en la configuración de emisor común, ya que en la configuración base común cortocircuita la entrada y en la configuración de colector común cortocircuita la salida. La resistencia RC limita la corriente máxima que circula por el transistor cuando éste se encuentra en saturación, mientras que la resistencia de base RB regula la cantidad de corriente que ingresa a la base del transistor. Esta corriente está representada por I sub B, la cual determina en qué zona se polarizará el transistor, saturación, activa o de corte. Eligiendo adecuadamente el valor de estas resistencias, podremos determinar con exactitud el punto de trabajo, Q, del transistor. Lo que se busca es polarizar el transistor en su zona activa, sobre su recta de carga. Para lograr esto debemos hacer uso de las ecuaciones características del circuito. Empezaremos por analizar dichas ecuaciones. Para realizar esto debemos identificar la malla de entrada y de salida del circuito. Primero comenzaremos a analizar la malla del base emisor. Sumamos todas nuestras tensiones de esa malla, con lo que finalmente, despejando, vamos a obtener que el voltaje de entrada va a ser igual a la suma de la corriente de la base por la resistencia de la base más el voltaje base emisor. Ahora, la corriente de base IB la obtendremos también de la ecuación obtenida anteriormente. Sin embargo, acá se sustituye el valor del voltaje base emisor, que es igual a 0.7 voltios, y simplemente despejando toda esta expresión nos va a dar igual a que la corriente de base va a ser igual a la corriente del colector sobre el valor de beta. Ahora, en cuanto a la corriente del colector, vamos a tener que la corriente del colector va a ser igual al valor de beta por la corriente de la base, lo que es lo mismo, despejando va a ser igual al cociente del voltaje de entrada menos el voltaje colector emisor sobre la resistencia del colector. Ahora analizaremos la malla colector emisor. Nuevamente hacemos la sumatoria de todas las tensiones, con lo que despejando al final el voltaje de entrada va a ser igual a el voltaje colector emisor menos la corriente por la resistencia del emisor. Nuestro voltaje de colector va a ser igual al voltaje colector emisor, y como sabemos, el voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje del colector menos el voltaje del emisor, con lo que por fin nos queda que el voltaje del colector va a ser igual al voltaje colector emisor más el voltaje del emisor. Para nuestro voltaje de la base vamos a tener que nuestro voltaje va a ser igual al voltaje base emisor, que este es igual a 0.7 volts. En cuanto al voltaje de emisor, sabemos primero que la corriente del colector va a ser aproximadamente igual a la corriente del emisor, con lo que podemos asumir que el voltaje en el emisor va a ser igual a la corriente del emisor por la resistencia del emisor. Ahora explicaremos acerca de la ecuación de la recta de carga. La ecuación siguiente representa la ecuación de la recta de carga, cuya gráfica nos permite encontrar dos puntos característicos. El primero, la corriente máxima del colector, y el segundo,
el voltaje colector emisor máximo. Además, podemos ubicar sobre ella el punto de trabajo Q del transistor, que gráficamente representa la intersección de la recta de carga con la curva característica. Nuestra ecuación nos dice que la corriente del colector es igual a menos el cociente de 1 sobre la resistencia del colector por el voltaje colector emisor más el voltaje de entrada sobre la resistencia del colector. Como vemos en nuestra gráfica de la recta de carga, cuando la resistencia de la base se reduce hay mayor corriente y el punto Q es la curva característica, y resistencia de RB hay menor corriente. Como anteriormente, aquí nuevamente tenemos ecuaciones que nos sirven para calcular estos parámetros. En cuanto a la resistencia del colector, vamos a tener que la resistencia del colector va a ser igual al cociente del voltaje del colector sobre la corriente del colector. En cuanto a la resistencia de la base, primero hay que tener en cuenta que el voltaje de la base va a ser igual al voltaje base emisor, que como sabemos tiene un valor de 0.7 voltios. Con ello nos va a quedar que la resistencia de la base va a ser igual al voltaje de entrada menos los 0.7 volts, todo sobre la corriente de la base. Estos valores definen el punto de trabajo del transistor y con ello su zona de trabajo. Este tipo de polarización no es muy estable, pues el punto Q varía bastante a medida que el transistor se encuentra trabajando por más tiempo. El voltaje colector emisor viene representado por el voltaje de entrada menos el producto de la corriente del colector por la resistencia del colector. Y la corriente del emisor viene representada por la expresión de que la corriente del emisor va a ser aproximadamente igual a la corriente del colector. Ahora hablaremos acerca del valor beta. La beta típica considerada en los cálculos no necesariamente coincide con la beta real. Cada transistor posee un valor de beta diferente, a pesar de pertenecer al mismo código. Por esta razón, es necesario a veces recalcular los valores iniciales, cuando en las mediciones obtenemos valores bastante alejados de los teóricos. Para el cálculo de dicho parámetro, primero iniciamos con un factor alfa por F, y esto es igual a la corriente del colector sobre la corriente del emisor. Nuevamente escribimos dicha expresión, pero ahora sustituyendo el factor alfa por el factor beta, y haciendo un par de despejes vamos a obtener que finalmente el valor de beta siempre va a estar dado como el cociente de la corriente del colector sobre la corriente de la base. En cuanto a la región de saturación, vamos a tener que en saturación la corriente de colector es muy alta y el voltaje de entrada es muy bajo, por lo que da una resistencia muy baja entre las terminales del colector y del emisor. Así tenemos la siguiente expresión en la que la resistencia de saturación va a ser igual al voltaje colector emisor en saturación sobre la corriente del colector también en saturación. En cuanto a la región de corte, la resistencia es alta, por lo cual actúa como un circuito abierto. Así vamos a tener que la resistencia de corte va a ser igual al voltaje de entrada sobre la corriente de colector y emisor. Ahora hablaremos acerca de la polarización en corriente directa estabilizado en emisor. La polarización estabilizada en emisor presenta una mejor estabilidad que la polarización fija, pero no mejor que la polarización por divisor de voltaje y que la polarización por realimentación de colector. Aquí analizaremos la malla base emisor. Nuevamente hacemos primero la sumatoria de todas nuestras tensiones en dicha malla, con lo que finalmente obtendremos que la corriente de base por la resistencia de base más la corriente de emisor por resistencia de emisor va a ser igual al voltaje de entrada menos el voltaje base emisor. Considerando que la corriente de emisor va a ser igual al producto de beta más 1 por la corriente de base por la resistencia de emisor, obtenemos finalmente que la corriente del colector va a ser igual al valor beta por la corriente de la base. Ahora, para la malla colector emisor
Realizando la sumatoria de todas nuestras tensiones, vamos a obtener finalmente que el voltaje colector-emisor va a ser igual al voltaje de entrada menos el producto de la corriente de colector por la suma de la resistencia de colector más la resistencia del emisor, y obtendremos los diferentes voltajes de la siguiente manera. Para el voltaje del colector, este va a ser igual al voltaje de entrada menos la corriente de colector por la resistencia del colector. Para el voltaje de la base, esta va a ser igual al voltaje de entrada menos la corriente de la base por la resistencia de la base. Y en cuanto al voltaje del emisor, este simplemente será el producto de la corriente del emisor por la resistencia del emisor. En cuanto al valor de nuestras resistencias, estos serán los siguientes. La resistencia del colector va a ser igual a el cociente del voltaje RC sobre la resistencia RC, mientras que el valor de la resistencia del emisor va a ser igual al voltaje de emisor sobre la corriente del emisor. Lo que es lo mismo, la corriente del colector va a tender a ser la misma que la corriente del emisor. Y por último, nuestra resistencia de la base, esta va a ser igual a el cociente del voltaje de entrada menos 0.7 volts sobre la corriente de la base. Ahora procederemos a hacer algunos ejercicios. Tenemos el siguiente circuito y lo que buscamos obtener son los siguientes 6 parámetros: la corriente de la base, la corriente del colector, el voltaje colector-emisor, el voltaje del colector, el voltaje de la base y el voltaje del emisor. Todo esto lo calcularemos en base a un valor de beta de 90. Primero, para la corriente de base utilizaremos la siguiente expresión. Hacemos la sumatoria de todas nuestras tensiones igualándolas a 0. Posteriormente hacemos la sustitución de los valores conocidos: la resistencia de 470 kilo ohms, el valor de entrada del voltaje de 16 y el valor de 0.7 voltios. Despejando, vamos a obtener que nuestra corriente de la base va a ser igual a 32.55 microamperes. Ahora, para la corriente del colector vamos a suponer que está en activa directa. Con ello podemos calcularla con la siguiente expresión. La corriente del colector va a ser igual al factor beta por el valor de la corriente B. Como ya sabemos, para este caso nuestro valor beta es de 90 y la corriente obtenida anteriormente fue de 32.55 microamperes. Multiplicado nos va a dar un valor de 2.92 miliamperes y ese será nuestro valor de la corriente del colector. Ahora, para el voltaje colector-emisor hacemos nuestra sumatoria de la malla, la igualamos a 0 y despejamos. Sustituimos los valores conocidos, el valor de entrada, el valor de la corriente del colector y el valor de la resistencia. Con ello vamos a obtener que el voltaje colector-emisor va a ser igual a 8.11 voltios. Para el voltaje de la base supondremos que será de base a emisor, lo que es lo mismo. Como vimos en la teoría, este valor será siempre de 0.7 voltios. Ahora, para el voltaje del colector vamos a hacer uso también de lo que vimos en la teoría. El voltaje del colector va a ser igual al voltaje colector-emisor. Y como sabemos, el voltaje colector-emisor va a ser igual al voltaje del colector menos el voltaje del emisor. Sustituyendo, vamos a tener que el voltaje del colector va a ser igual a 8.11 voltios menos 0, con lo que nos resta que el voltaje del colector va a ser igual a 8.11 voltios. Ahora, para el voltaje del emisor
como vimos anteriormente, la corriente del colector va a ser aproximadamente la misma que la corriente del emisor. Con ello, el voltaje del emisor va a ser igual a la corriente del emisor por la resistencia del emisor. Sustituyendo, vamos a tener que el voltaje del emisor va a ser igual a 2.92 mA por 0, ya que no hay ninguna resistencia de emisor. Así que el voltaje de emisor va a ser 0 voltios. En la siguiente imagen vemos una simulación del circuito con los diferentes valores que se obtuvieron y aproximadamente nos dan los mismos. Ahora veremos un nuevo ejercicio con la siguiente configuración. Esta vez nos van a pedir determinar la corriente de colector, la resistencia del colector, la resistencia de la base y el voltaje colector emisor. Todo esto con un valor beta de 80. Primero, para la corriente del colector, esta va a estar dada por el valor de beta multiplicada por la corriente de la base. La corriente de la base está escrita en el diagrama, que como vemos es 40 microamperes, con lo que simplemente nos resta sustituir y obtener el valor de 3.2 miliamperes. Ahora, para la resistencia del colector, primero tenemos que el voltaje del colector va a ser igual a la resistencia del colector por la corriente del colector. Sustituimos, con lo que la resistencia del colector va a ser igual al voltaje del colector sobre la corriente del colector. Nuevamente observamos en nuestro diagrama que el voltaje del colector va a ser igual a 6 voltios y la corriente que obtuvimos anteriormente va a ser la que sustituiremos, con lo que la resistencia del colector va a ser igual a 1.875 kilo ohms. Ahora, para la resistencia del emisor, sabemos que el voltaje de base va a ser igual al voltaje base emisor y este es igual a 0.7 voltios. Y por ley de Ohm, el voltaje de la base va a ser igual a la resistencia de la base por corriente de la base. Simplemente hacemos un despeje, sustituimos el voltaje de entrada, que este va a ser igual a 12 voltios, y le restamos los 0.7 voltios sobre la corriente de la base, que ya la tenemos en el diagrama, y esto nos va a dar igual que la resistencia de la base va a ser igual a 282.5 kilo ohmios. Ahora, para el voltaje colector emisor, vamos a hacer el análisis de malla. Hacemos la sumatoria de todas nuestras tensiones, la igualamos a 0 y despejamos, con lo que nos queda que el voltaje colector emisor es igual al voltaje de entrada menos el voltaje del colector. Esto es igual 12 voltios menos 6 voltios, entonces nos queda que el voltaje colector emisor va a ser igual a 6 voltios. Nuevamente presentamos una imagen en la cual se realizó la simulación del circuito y con los valores aproximados que, como vemos, son casi los mismos, simplemente varían por centésimos. Ahora veremos otro ejemplo con polarización fija. Tenemos el siguiente circuito y nos piden obtener el valor de la corriente de base, la corriente de colector, el voltaje colector emisor, el voltaje de colector, el voltaje de base y el voltaje de emisor. Todo esto para un valor de beta de 125. Primero, para la corriente de base, hacemos nuestra sumatoria de tensiones. De ahí sustituimos los valores conocidos gracias al diagrama. Una vez hecho eso, despejamos para la corriente de la base. Hacemos los cálculos correspondientes y la corriente de base nos va a dar un valor de 35.7 microamperes. Posteriormente, para la corriente de colector, suponemos que esta está en activa directa, con lo que podemos calcularla con la expresión de beta por la corriente de la base,
Como sabemos, el valor de beta es de 125 y la corriente que obtuvimos fue de 35.27 microamperes, con lo que nos da una corriente de colector de 4.4 miliamperes. Ahora, para el voltaje colector-emisor, hacemos nuestra sumatoria de tensiones, sustituimos los valores conocidos. Sin embargo, aquí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que la corriente de emisor va a ser aproximadamente igual a la corriente del colector. Si lo tomamos eso en cuenta, nuestra expresión se reduce, con lo que el voltaje colector-emisor queda simplemente que esto es igual a 20 voltios menos 4.4 miliamperes por 2.67 kiloohmios, y esto nos va a dar igual a un voltaje de 8.22 voltios. Nuestro voltaje de base va a ser igual al voltaje de entrada 20 voltios menos el producto de 270 kiloohmios por la corriente de la base, que es 35.27 microamperes, con lo que nos da un voltaje de base de 10.47 voltios. Para el voltaje del colector, nuevamente tenemos un voltaje de entrada de 20 voltios menos 470 ohmios por la corriente de colector que calculamos anteriormente, cuyo valor es 4.4 miliamperes, con lo que nos da un valor del colector de 12.93 voltios. Y por último, para nuestro voltaje de emisor, vamos a tener que este es igual a la resistencia del emisor por la corriente del emisor. Como sabemos, el valor de la corriente de emisor es 4.4 miliamperes, con lo que finalmente nos da un voltaje de emisor de 9.68 voltios. Nuevamente presentamos un diagrama en el cual se observan los valores obtenidos en el simulador, con lo que nos dan los valores aproximados y así comprobamos que son correctos. Eso fue todo por hoy en este video de asesorías acerca del transistor. Esperamos que la información haya sido de su agrado y les resulte bastante útil para un futuro. No olviden suscribirse al canal de YouTube para que reciban notificaciones acerca de los futuros videos. Denle like, compártanlo, nos harían un enorme favor. Y también pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, UCP, Universitarios por el Cuidado del Planeta. Muchas gracias.